Ahora sí agárrense, porque esto está peor que un cuento de Drácula, ¿eh? Que un cuento de terror. Entonces, la reforma educativa que se pretende imponer a los trabajadores de la educación es ilegal por estas razones y muchas otras, pero aquí hay un grupo de razones, repito, encontradas por un especialista en derecho laboral, y no es un especialista teórico, es un activista. Yo lo conocí luchando por el tema pasta de conchos. Y aunque no han querido dar todavía los restos en pasta de conchos, ya existe la familia pasta de conchos que ha logrado reducir al mínimo las muertes en ese lugar. Ya ha logrado cerrar recientemente, como lo ha hecho de otros, un tajo abierto en medio de Cloete, de un pueblo que además el concesionario era un exdiputado de Coahuila y regidor de Sabinas. Pues lograron cerrarle. O sea, y es un grupo de mineros y familiares que salió a raíz del tema de la absorción de la mina. Ahí están trabajando. Bueno, entonces, esta ley que se llama Ley General del Servicio Profesional Docente. Ley General, no de los trabajadores, esto es muy importante, Servicio Profesional Docente. Todo lo que diga de los trabajadores de la educación está borrado. Bueno, entonces viola los derechos humanos, viola los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad previstos por el artículo 1 de la Constitución mexicana. Y esto está dicho en el transitorio segundo de la Ley General de Servicios Profesionales, de Servicio Profesional Docente. Así se llama la ley de la reforma educativa. Y se llamará de ahora en adelante LGSPD. Afecta a todos los trabajadores magisteriales a nivel federal, estatal, del Distrito Federal o de la Ciudad de México hoy, municipal y de servicios descentralizados. Y esto en el artículo 3, artículos 3 y 4, y en el 4 en la fracción 32 de esa ley. Se derogan todos los derechos adquiridos en esa ley, todos los derechos de los trabajadores adquiridos, y esto lo dice el transitorio segundo de esa ley. Se desconoce la calidad de trabajadores, escuchen. Por eso les decía, es el ensayo, es la práctica, es el primer intento que si le sale, a todos nos alcanza, el destino nos alcanza. Fíjense. Se desconoce la calidad de trabajadores a quien laboran en el magisterio. Sí, al convertirlos en sujetos administrativos, en contravención al artículo 123 de la Constitución. Y esto está en el artículo 1 de esa Ley General de los servidores de la educación, de los servidores del Servicio Profesional Docente. Después, 4 derechos, como son el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el empleo, derechos, que hasta ahora eran derechos, ¿sí? Ahora son condiciones administrativas. No son derechos, son condiciones de tu trabajo, no son derechos. Punto. Entonces, y dejan de ser derechos laborales con repercusión bilateral, repercusión para el trabajador, ex trabajador, y repercusión en la actitud que toma de ahora en adelante el Estado ante estos administradores. Entonces, otorga facultades al secretario de la Secretaría de Educación Pública, léase, presidente de la República, para estar por encima de la soberanía de los estados de la República en estos 4 derechos. O sea, ya los estados no pueden hacer nada. Esto lo impone el gobierno federal y es el que decidió todo. Y acá el artículo 10 lo dice así: permite al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
es el trinchón ahora, el Instituto Nacional para Evaluar la Educación, el que pone el examen, ¿sí? Que se llama, de ahora en adelante lo llamaremos INEE, 2Es. Si tiene, se le permite a este instituto imponer y autorizar por encima de los estados todo tipo de lineamientos a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados para la evaluación de esos 4 derechos, ¿sabes? Estos 4 derechos que ya no son derechos, ¿verdad? Artículo 7, fracción tercera de esa ley. Autoriza al INEE a imponer todo tipo de evaluación a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados. Fíjense, yo esto lo acabo de aprender. El mismo examen es para el maestro de primaria, el mismo examen es para el maestro de secundaria. Pues, ¿cómo quieren que van a salir? Además, sin ninguna preparación previa, para ir a presentar este examen. Pues la finalidad del examen ya sabemos cuál es, porque lo estamos viendo. Artículo 7, 1, fracción primera y fracción tercera de la ley. Faculta a la SEP y al INEE para efectos administrativos a interpretar unilateralmente la ley, juez y parte. O sea, el que cae en manos de estos ya no tiene salida. No considera la participación del sindicato en los procesos de observación de las evaluaciones. Artículo 7, fracción tercera, inciso G. Pues, ¿cómo? Si ya no eres trabajador. El trabajador es el que tiene sindicato, baboso. Tú ya eres agente administrativo. No me vengas con cuento, por amor de Dios. Ya nomás. Los 4 derechos no son materia de condiciones generales de trabajo. No se te olviden los 4 derechos. Derecho a ingresar. Fíjate, ingresar en este tipo de trabajo. Derecho a ser promovido. Derecho a ser reconocido y derecho a permanecer en el empleo. Estos 4 derechos, dice, ya no son materia de condiciones generales de trabajo ni del contrato colectivo de trabajo. ¡Wow! Sustituye al trabajo docente basado en derechos laborales por el servicio profesional docente sujeto a procedimientos unilaterales administrativos. Póngale, artículo 4, fracción 32 de la ley. Enfrenta al docente como sujeto administrativo aislado a la estructura estatal. No tiene derecho a defensa, no tiene derecho a sindicato, no tiene derecho a nada. ¿Qué cosa? No, vean, esto cuando terminemos, igual a dictadura. Entonces, sustituye los tribunales laborales por tribunales administrativos para resolver los casos de ingreso, promoción, reconocimiento. Artículos 71, 75 y 80 de la ley. La inamovilidad en el empleo se anula al sustituirse el juicio previo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por un juicio sumario administrativo que conoce y resuelve el mismo patrón. Conoces el asunto y tú resuelves el asunto. Ya que oiga, ¿y la Ley Federal del Trabajo? No, pues aquí ven trabajadores, tú ya eres un sujeto administrativo. Ya no eres trabajador. ¿No te diste cuenta? Ay, Dios mío. Y luego, ¿el juicio sumario en qué consiste? Fíjate, en notificar al afectado de las posibles irregularidades y les debe contestar en un plazo de 10 días ante el mismo patrón. Yo te acuso y ante ti yo te escucho. Y luego, en un plazo igual, el patrón
para que dicte la resolución ordenando en su caso la separación inmediata del empleo. Artículo 75. El patrón dice, pues no, hijito, no vale, así que ya no tienes trabajo, punto. Entonces, en el juicio sumario no se contempla en intervención sindical, pues ya no es trabajador, ni apoyo de las condiciones generales de trabajo, porque ya no existen. Las condiciones que tú tenías en cuanto a derechos, eso ya no existe. Aquí estás solito, tú y tu alma ante mí, y yo soy el jefe. Sí, eso ya no cuenta, dice, las condiciones generales de trabajo ni la intervención sindical pueden defender al docente, ya no tiene defensa. Usted me contrató en estas condiciones y no las está cumpliendo. Eso no existe ya, mijo. Tú eres solamente un sujeto administrativo. Luego, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje evaluará el cese, claro, evaluará el cese, dice, de la o el docente con base en el procedimiento administrativo fraguado por el patrón. En base a lo que el patrón dice, es este tribunal. Ya dice, esto dice tu patrón, ya estás afuera, en base a eso, yo ejecuto lo que el patrón dijo. Esto es. Miren, los nombramientos definitivos se pueden anular en cualquier momento por la existencia de un juicio sumario en el que el patrón es juez y parte. Ya no tienes nombramientos definitivos, te los quita el patrón y él es juez y parte, nadie te defiende. Crea la figura de contratos por tiempo fijo que a su término no son renovables a pesar de existir materia de trabajo. Artículos 23, fracción segunda y artículo 30. Están citados los artículos, están los contenidos. Aquí nadie está inventando nada. Crea contratos temporales para evitar la definitividad a través del nombramiento provisional para cubrir una vacante menor a 6 meses. Artículo 4, fracción 18, inciso A. Fíjate, si esto es lo que buscan, que pierda la planta, si esto es lo que buscan. ¿Quieres trabajar? Pues vas a trabajar, pero sin derechos, sin ninguna garantía de sindicalización, nada. Te tengo ahora del cuello y menos de 6 meses es tu trabajo, hay provisionalcito. Esto es lo que quieren, quitarse de encima, como se van a quitar. Ahora viene el seguro universal. Pues ¿en dónde nos van a dejar? Pues ya no más. Ay de ti si vas, cuida de no enfermarte más allá de una gripe o de una diarrea, porque ya no tiene salida. Entonces, permite unilateralmente separar al docente cuando a su criterio éste incumpla con la prestación de los servicios de la escuela de su adscripción. Artículo 69, artículo 69, fracción tercera. O sea, cuando él decida, no me saludaste, te vestiste tan feo, ¡uy! Permite el cese sin responsabilidad gubernamental cuando a criterio de la autoridad del docente no se sujete a los procesos de evaluación, transitorio octavo. Permite el cese sin responsabilidad gubernamental cuando a criterio de la autoridad el personal no se incorpore a los procesos de regularización, transitorio octavo. Se establecen 8 causales adicionales de cese sin responsabilidad gubernamental y a criterios de artículos 69 y 74. Digo, esta es la joyita, hermanos, y repito, es un ensayito. Todos
Todos tenemos trabajo. Todos somos trabajadores. Esto es un ensayito. ¿Eh? Esto es, como dijo Jesús, si toman las cosas a la ligera, todos perecerán de la misma manera. Si nosotros son los primeros que, los maestros son los primeros que respingan, ¿cuántas cosas han hecho en estos últimos años? Todas las reformas estructurales son horrendas. Oye, la Ley Federal del Trabajo es trabajo esclavo el que crea. Se acabó.